Imagínese esto por un momento, pasas meses planificando tu crucero. Eliges el barco, el itinerario, cuentas los días para tus vacaciones, y por fin llega el gran día, pero cuando entra en la cabaña, se da cuenta de algo que nadie le ha explicado. Podría haber ruido toda la noche. Quizás la vista del mar esté bloqueada, o quizás la cabina está en una zona del barco donde se siente mucho más el movimiento y de repente, ese viaje soñado no comienza exactamente como lo imaginabas. Lo cierto es que elegir el camarote adecuado en un crucero puede marcar la diferencia en tu experiencia. Pero aquí está el problema. La mayoría de la gente no sabe que debería revisar antes de reservar. Y es exactamente por eso que en este vídeo te voy a mostrar lo que realmente necesitas saber sobre los camarotes de los cruceros antes de reservar. Hablemos de cabañas que lucen bien, pero podrían ser un error. Cabañas baratas que pueden arruinar tus vacaciones. Secretos que utilizan los pasajeros experimentados para elegir mejores cabinas. Y pequeños detalles que pueden transformar por completo tu viaje. Si está pensando en hacer un crucero, ya sea el primero o el 10º, aquí tiene algunas cosas que realmente vale la pena saber antes de reservar, y algunos de ellos pueden sorprenderte. 1. No todos los camarotes son iguales, ni siquiera en el mismo barco. Antes de elegir tu camarote de crucero, hay una cosa muy importante que debes saber, y muchas personas solo la descubren cuando ya están a bordo. No todas las cabañas son iguales, incluso cuando parecen iguales en el sitio web de la empresa. A primera vista, puede parecer sencillo. Al reservar, normalmente verá 4 tipos principales de camarote: interior, vista al mar, balcón y suite. Parece ser solo una cuestión de precio, ¿verdad? Pero en realidad, la diferencia va mucho más allá. Por ejemplo, unas cabañas interiores son las que no tienen ventana. Suele ser el más barato. Para mucha gente esto no supone ningún problema, sobre todo si pasan la mayor parte del tiempo explorando el barco, viendo espectáculos o visitando los destinos. Luego tenemos las cabañas con vistas al mar, que tienen una ventana. No se abre, pero permite ver el océano. Para muchos, despertarse y mirar el mar cambia por completo la experiencia. Luego vienen las cabañas con balcón. Aquí puedes abrir la puerta, sentir la brisa marina e incluso desayunar sentado en tu balcón privado. Para muchos pasajeros, esto convierte el crucero en una experiencia mucho más especial. Y luego están los suites, que son más grandes, con más espacio, más comodidad y a menudo, beneficios extra como embarque prioritario o zonas exclusivas del barco. Pero aquí está la parte que casi nadie explica. Incluso dentro de la misma categoría, 2 cabañas pueden ser completamente diferentes. Puedes tener 2 camarotes con balcones en el mismo barco, y uno puede ser mucho más tranquilo, más espacioso o tener una vista mucho mejor que el otro. Algunos se encuentran cerca de zonas concurridas del barco. Otros están en zonas mucho más tranquilas. Algunas tienen balcones más grandes. Otras tienen la vista parcialmente bloqueada. En otras palabras, elegir una cabaña no se trata solo de elegir el tipo de cabaña, también se trata de elegir dónde se encuentra esta cabina en el barco. Y créeme, este pequeño detalle puede hacer una gran diferencia en la calidad de tu crucero. A continuación os voy a mostrar algo que sorprende a muchos pasajeros, porque algunos de los camarotes más baratos del barco pueden acabar siendo los más caros, pero por una razón que casi nadie espera. 2. Las cabañas baratas pueden terminar siendo caras. Ahora hablemos de algo que sorprende a muchos pasajeros, especialmente a aquellos que están haciendo su primer crucero. Al reservar una cabaña, es muy normal pensar así: si esta cabaña es más barata, entonces es una gran oportunidad. Y a veces hasta es verdad. Pero en otras situaciones, esa cabaña barata podría terminar costando mucho más de lo que imaginas. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de comodidad, descanso y calidad para tu viaje. Déjame explicarte. Imagina que eliges un camarote muy barato y todo parece perfecto al reservar. El precio es bueno, el barco es precioso y ya estás imaginando tus vacaciones en alta mar. Pero cuando llega al barco, descubre algo que nadie le ha explicado. Tu cabaña está justo debajo de la discoteca del barco. O debajo de la piscina principal. O quizás incluso al lado de los ascensores, por donde pasa gente todo el tiempo. Durante el día puede que no parezca un gran problema. El barco está lleno de actividades, música, movimiento, todo forma parte de la experiencia. Pero por la noche la historia es diferente. Mientras intentas dormir, es posible que empieces a oír que arrastran sillas hacia la cubierta superior, pasos firmes en el pasillo, música lejana que nunca parece detenerse por completo. Para algunas personas, esto no es un gran problema, pero para otros, puede convertir noches de descanso en noches difíciles. Y cuando estás de vacaciones,
Descansar bien por la noche marca toda la diferencia. Por eso muchos viajeros experimentados dicen algo muy simple: la cabaña más barata no siempre es la mejor opción. A veces, pagar un poco más significa dormir mejor, tener más tranquilidad y disfrutar mucho más del crucero. Y esto nos lleva a otro detalle extremadamente importante que muchos pasajeros ignoran al reservar: la ubicación de la cabina dentro del barco. Porque la parte del barco donde se encuentra tu camarote puede cambiar por completo tu experiencia a bordo. 3. La ubicación de la cabaña puede marcar la diferencia. Ahora llegamos a uno de los secretos más importantes a la hora de elegir una cabaña, y curiosamente es algo a lo que mucha gente apenas presta atención. A ubicación de la cabina dentro del barco. Piense en el barco como si fuera un pequeño barrio flotante. Al igual que en una ciudad, hay zonas más tranquilas, zonas más concurridas, y lugares donde simplemente es más cómodo alojarse. En el barco, básicamente hay 3 áreas principales donde podrían estar ubicadas las cabañas: la parte delantera del barco, el centro del barco y la parte trasera del barco. Cada uno tiene características diferentes. Empecemos con la parte delantera del barco, también llamado arco. Estas cabañas suelen tener vistas preciosas al mar, sobre todo cuando el barco navega. A algunas personas les encanta esa sensación. Pero hay un pequeño detalle: es una de las zonas donde el movimiento del barco se siente más. Cuando el mar está un poco más agitado, la proa del barco puede subir y bajar más. Para algunas personas esto no supone ningún problema, pero para quienes son más sensibles al movimiento, puede que no sea la mejor opción. Entonces tenemos el centro del barco. Esta es generalmente la zona más estable. El movimiento del barco se siente mucho menos aquí. Por eso, muchos pasajeros experimentados intentan reservar camarotes en la parte central del barco, especialmente si tienen miedo de marearse o si simplemente quieren un viaje más tranquilo. Y finalmente tenemos la parte trasera del barco, conocida como la popa. A mucha gente le encanta esta zona porque algunas cabañas tienen balcones con vistas increíbles de la estela que deja el barco en el mar. Es un paisaje muy relajante. Pero dependiendo del barco, también puede haber un poco más de vibración del motor en ciertas zonas. ¿Ves ahora cómo la ubicación puede cambiar completamente la experiencia? 2 camarotes que en el sitio web parecen exactamente iguales, pueden ofrecer experiencias muy diferentes simplemente por su ubicación en el barco. Y a continuación vamos a hablar de algo que mucha gente cree que siempre es la mejor opción, pero que en realidad no siempre vale la pena. Las famosas cabañas con balcón. 4. Las cabañas con balcones no siempre valen la pena. Cuando muchas personas piensan en un crucero, inmediatamente imaginan esto: abrir la puerta de la cabina, salir a un balcón privado y ver el océano infinito frente a ellos. Y es cierto, las cabañas con balcón pueden ser maravillosas. Sentarse allí por la mañana con un café, sentir la brisa del mar, ver el atardecer, son momentos que quedan en la memoria. Por lo tanto, muchas personas asumen automáticamente: si es posible, siempre elegiré una cabaña con balcón. Pero hay algo que muchos pasajeros experimentados han aprendido con el tiempo. Un balcón no siempre vale la pena el dinero extra. Y eso depende en gran medida del tipo de crucero que vayas a realizar. Por ejemplo, imagina un crucero con muchos puertos de escala interesantes. Cada día, el barco hace escala en una ciudad diferente. Hay excursiones, tours, restaurantes y lugares para explorar. En este tipo de viajes, muchas personas pasan muy poco tiempo dentro de la cabina. Salen temprano por la mañana a explorar su destino, regresan cansados al final del día, cenan, ven un programa, y cuando regresan a su cabaña ya es casi la hora de dormir. En ese caso, el balcón puede acabar utilizándose mucho menos de lo que imaginabas. Ahora piense en otro tipo de crucero. Aquellos itinerarios con muchos días en el mar donde el objetivo principal es relajarse a bordo del barco. Ahora esto tiene mucho más sentido. Un balcón puede ser mucho más útil. Puedes sentarte allí con un libro, disfrutar del océano y escuchar el sonido de las olas. Es casi como tener un pequeño refugio privado. Hay otra situación curiosa. Algunos pasajeros prefieren cabañas interiores, aunque pudieran permitirse pagar más. ¿Y sabéis por qué? Porque estas cabañas quedan completamente a oscuras cuando se apagan las luces. No entra la luz del sol por la mañana. Para quienes gustan de dormir bien y profundamente, esto puede ser una gran ventaja. En otras palabras, la mejor cabaña no es necesariamente la más cara. La mejor cabaña es la que se adapta al tipo de crucero que realizarás y a tu forma de viajar. Y en el siguiente punto hablaremos de un pequeño detalle, casi invisible cuando estás reservando, pero que puede marcar una gran diferencia en la tranquilidad de tu cabaña.
Las llamadas cabañas conectadas. 5. Cabañas conectadas, un pequeño detalle que puede marcar la diferencia. Ahora hablemos de un detalle que muchas personas ni siquiera notan al momento de elegir una cabaña. Algo pequeño, pero que puede cambiar significativamente la experiencia dentro de la cabina. Estoy hablando de cabañas conectadas. Muchos cruceros tienen camarotes que tienen una puerta interior que conecta dos cabinas diferentes. Estas puertas normalmente se mantienen cerradas y bloqueadas, pero están ahí para permitir que las familias o grupos de amigos se alojan en cabañas separadas, pero con acceso directo entre ellas. Por ejemplo, una pareja podría alojarse en una cabaña y sus hijos en la cabaña de al lado, y la puerta interior conectaría las dos. Para las familias, esto puede ser muy conveniente. Pero para aquellos que no están familiarizados con este detalle, podría traer una pequeña sorpresa. Incluso cuando esa puerta está cerrada, el aislamiento acústico puede ser menor que en una pared normal. Esto significa que, en algunas situaciones, se puede escuchar con mayor facilidad lo que sucede en la cabina contigua, conversaciones, televisión o incluso gente entrando y saliendo. No siempre ocurre, claro. A menudo ni siquiera se nota. Pero hay pasajeros que prefieren evitar este tipo de cabina, sobre todo si buscan más silencio y privacidad. Y aquí está lo curioso. Al ver el mapa de camarotes del barco durante la reserva, este detalle generalmente aparece solo como un pequeño símbolo o una línea en el plano de la cabina. Es fácil pasar completamente desapercibido. Por eso, muchos viajeros experimentados siempre hacen una pequeña comprobación antes de confirmar su reserva. Miran atentamente el plano del barco para ver si la cabina está conectada o no. Puede parecer un pequeño detalle, pero son precisamente estos pequeños detalles los que marcan la diferencia entre una cabina simplemente buena y una verdaderamente confortable. Y en la siguiente sección hablaremos de algo que muchas personas solo descubren cuando entran a la cabina por primera vez. Porque algunas cabañas que dicen tener vista al mar, en realidad no tienen exactamente la visión que la gente imaginaba. 6. Cabañas con vistas obstruidas. Ahora hablemos de algo que ha sorprendido a muchos pasajeros cuando abrieron por primera vez la cortina de la cabina. Imagínate esto. Usted reservó una cabaña con vista al mar, pagó un poco más precisamente por eso. La idea era despertarse por la mañana, abrir las cortinas y ver el océano. Pero cuando llega a la cabaña, mira por la ventana, ¿y qué ve? Un gran bote salvavidas justo delante de tu ventana. O una estructura metálica en el barco que bloquea parcialmente la vista. Esto se llama vista obstruida. Y es algo bastante común en muchos cruceros. Generalmente sucede porque los botes salvavidas, aquellos botes salvavidas que están fijados a los costados del barco, se posicionan directamente frente a algunas ventanas o balcones. Entonces la vista al mar se convierte en parcialmente bloqueada. Ahora bien, aquí hay un detalle importante. Hay dos tipos principales de situaciones. Vista parcialmente obstruida: en este caso todavía se puede ver el mar, pero hay una estructura de barco delante de la ventana. Y visión severamente obstruida: aquí, la estructura bloquea gran parte de la vista. Es por eso que muchas compañías de cruceros venden estos camarotes a un precio muy competitivo, precio más bajo. Y para algunos pasajeros, esto podría incluso ser una gran oportunidad. Porque piénsalo. Si el precio es significativamente más barato y no te importa demasiado la vista perfecta, es posible que acabes consiguiendo una cabaña exterior por un precio muy cercano al de una cabaña interior. Muchos viajeros experimentados hacen exactamente eso para ahorrar dinero. Pero el secreto es simple, es necesario para saber exactamente lo que estás reservando. Mire el plano del barco, revise fotos de la cabina o incluso busque el número de cabina específico en línea. Porque dos cabañas con vista al mar pueden parecer iguales al reservar, pero ofrecen experiencias completamente diferentes. Y en el siguiente apartado hablaremos de una opción de reserva que muchas personas eligen para ahorrar dinero. Pero eso también implica un pequeño riesgo. Las llamadas cabañas garantizadas. 7. Cabins garantidas, Guarantee Cabins. Ahora hablemos de una opción que suele surgir cuando se reserva un crucero, y que suele tener un precio muy tentador. Las llamadas cabañas garantizadas, cabañas de garantía. A primera vista, parece una excelente oportunidad. La empresa dice algo como: te garantizamos una cabina en esta categoría, pero tú no eliges el número de cabina. En otras palabras, solo eliges el tipo de cabina, por ejemplo, interior, vista al mar o balcón. Pero la ubicación exacta de la cabina será asignada posteriormente por la empresa. Y eso generalmente significa un precio más bajo. Por eso mucha gente piensa: perfecto, pagaré menos y seguiré teniendo el mismo tipo de cabina.
Y a veces eso es exactamente lo que sucede. En algunos casos, la empresa puede incluso asignar una cabina mejor de lo que esperaba porque depende de la disponibilidad del barco. Pero aquí está el otro lado de la historia. Como no eliges la ubicación, existe la posibilidad de que recibas un camarote en zonas menos deseables del barco. Por ejemplo, cerca de zonas concurridas, debajo de lugares ruidosos, o en una zona donde el movimiento del barco sea más notorio. Eso no quiere decir que vaya a pasar, pero es una posibilidad. Por lo tanto, muchos viajeros experimentados solo utilizan esta estrategia cuando el precio realmente vale la pena. Si la diferencia de precio es significativa, podría valer la pena. Pero si la diferencia es pequeña, muchas personas prefieren elegir la cabina específica para tener más control sobre la experiencia. Y hablando de elegir la cabaña adecuada, en el siguiente apartado hablaremos de algo que pocos pasajeros conocen, pero que incluso los viajeros más experimentados siempre buscan. Las llamadas cabañas ocultas del barco. 8. Cabañas ocultas que pocas personas conocen. En casi todos los cruceros hay algunos camarotes que muchos pasajeros nunca descubren. Así es como algunos viajeros llaman cabañas ocultas. No son secretos, por supuesto, pero son menos conocidos y a veces ofrecen ventajas muy interesantes. Por ejemplo, algunas cabañas tienen balcones más grandes que los demás, aunque estén en la misma categoría. Otros permanecen en esquinas del barco, que puede proporcionar más espacio o una vista diferente. También hay cabañas con diseños ligeramente diferentes, que terminan pareciendo más espaciosas. Y lo curioso es que muchas veces cuestan exactamente el mismo precio que otras cabañas de la misma categoría. La única diferencia es la posición dentro del barco. Por eso, muchos viajeros más experimentados hacen algo sencillo antes de reservar. Pasaron unos minutos analizando con calma el plano de cubierta del barco. Allí podrás ver dónde se encuentran esas cabañas ligeramente diferentes. A veces un pequeño detalle en el mapa puede significar más espacio, una mejor vista o más privacidad, sin pagar más por ello. Son pequeños descubrimientos que pueden hacer que la experiencia del crucero sea aún mejor. Pero ahora hablemos de algo muy importante para algunas personas. Especialmente para aquellos que tienen miedo de marearse. 9. Cabañas para quienes temen marearse. Muchas personas que están pensando en hacer un crucero por primera vez tienen la misma pregunta. ¿Qué pasa si me mareo? La buena noticia es que los barcos modernos son muy estables, la mayor parte del tiempo apenas sientes el movimiento. Pero aún así, la ubicación de la cabaña puede ser de gran ayuda. Si eres una persona más sensible al movimiento, la mejor opción suele ser una cabina en el medio del barco y en las cubiertas inferiores. Esta zona tiende a ser la más estable. Piensa en el barco como un gran columpio. Los extremos se mueven más, mientras que el centro se mueve menos. Por otro lado, hay zonas donde el movimiento puede ser un poco más notorio. La parte delantera del barco, la parte trasera del barco, y las cubiertas son demasiado altas. Eso no significa que sean malos lugares, claro. A mucha gente le encantan esas zonas. Pero si quieres minimizar el movimiento tanto como sea posible, el centro del barco suele ser la opción más segura. Y esto nos lleva a un error muy común que mucha gente comete al elegir una cabaña. 10. El error que cometen muchos pasajeros. Hay un error muy común que la gente comete al reservar un camarote en un crucero. Ellos eligen solo por el precio. Ven una cabaña más barata, hacen clic para reservar, y no investigan nada más. Pero lo cierto es que un pequeño detalle puede cambiar por completo la experiencia. Por ejemplo, no revises el mapa del barco. No ver lo que existe por encima y por debajo de la cabina. No investigar las opiniones de otros pasajeros sobre esa cabina. Hoy en día, existen muchos sitios web y foros donde los pasajeros comparten fotos y experiencias de cabinas específicas. A veces, lo único que hace falta es una búsqueda, el número de stand en Google para encontrar opiniones de personas que se han alojado allí. Y esto puede revelar detalles muy útiles. Quizás sea una cabaña muy tranquila, o tal vez alguien mencionó un problema. Solo se necesitan unos minutos de investigación, pero puede marcar una gran diferencia. Y hablando de problemas, hay ciertas cabinas que algunos pasajeros prefieren evitar, especialmente por ruido. 11. Cabinas ruidosas que muchos pasajeros intentan evitar. En un crucero, siempre hay actividad. Hay música, espectáculos, restaurantes, piscinas, y todo eso forma parte de la diversión. Pero cuando llega el momento de descansar, la mayoría de la gente quiere una cabaña calma.
Es por eso que muchos pasajeros intentan evitar los camarotes que están demasiado cerca de ciertas zonas del barco. Por ejemplo, cabañas debajo de la piscina. Temprano por la mañana, el equipo puede comenzar a guardar sillas y mesas. Cabañas cerca del teatro, especialmente cuando los espectáculos terminan y mucha gente camina por los pasillos. Cabañas debajo del gimnasio, a veces se pueden oír ruidos fuertes o el movimiento a primera hora de la mañana. Por supuesto, esto no ocurre en todas las situaciones. Muchos barcos tienen buen aislamiento. Pero por eso siempre vale la pena mirar el plano del barco y ver qué hay encima y debajo de la cabina. A menudo, las cabañas más tranquilas son aquellas que tienen otras cabañas arriba y abajo. Esto crea una especie de zona tranquila en el barco. Y ahora llegamos a la parte más importante. ¿Cómo elegir la cabina adecuada para tu tipo de viaje? 12. ¿Cómo elegir la cabaña adecuada para usted? Después de todo lo que hemos discutido, es posible que estés pensando. Entonces, ¿cuál es después de todo la mejor cabaña? La respuesta es sencilla. Depende de qué tipo de viajero eres. Si disfrutas de la tranquilidad y un buen descanso nocturno, busca una cabaña. En medio del barco. Rodeado de otras cabañas. Lejos de las zonas más concurridas. Si te gustan las vistas y los momentos de relax, quizás una cabaña con balcón sea perfecta para usted. Si prefiere ahorrar dinero y pasar más tiempo explorando el barco y los destinos, las cabañas interiores podrían ser una elección muy inteligente. No existe una elección perfecta para todos. Solo hay la elección que mejor se adapte a tu forma de viajar. Y antes de terminar, hay un último consejo que puede evitar muchos arrepentimientos. 13. El último consejo que puede evitar los arrepentimientos. Antes de confirmar su reserva de cabina, haga siempre una cosa muy sencilla. Reservar 5 minutos para examinar cuidadosamente el plano del barco. Vea exactamente dónde se encuentra la cabaña. Mira lo que hay arriba, abajo y al lado. Y si es posible, busca en internet el número de cabina para ver si otros pasajeros ya han compartido su experiencia. Este pequeño hábito puede evitar muchas sorpresas y ayudar a garantizar que su cabina sea exactamente lo que espera. Porque, en última instancia, la cabina es tu pequeño espacio privado en el barco. Aquí es donde descansarás, te relajarás y recargar energía para disfrutar de todo lo que el crucero tiene para ofrecer. Y elegir el lugar adecuado puede marcar la diferencia entre un viaje simplemente bueno y uno verdaderamente inolvidable. Ahora sabes algo que muchos pasajeros solo descubren más tarde, después de abordar el barco. Elegir una cabaña no es solo elegir una habitación. Es una elección. ¿Cómo será tu experiencia durante todo el crucero? La ubicación de la cabaña, el tipo de cabaña, lo que hay arriba o abajo, pequeños detalles que pueden transformar por completo tu viaje. Y la buena noticia es que ahora lo sabes exactamente. ¿Qué comprobar antes de reservar? Si te gustan los cruceros, o estás pensando en hacer uno pronto, compartimos información sobre ellos aquí en este canal. Consejos, secretos y errores que pueden ayudarte a sacar mucho más partido a cada viaje. Por lo tanto, si este vídeo te resultó útil, suscríbete al canal y activa la campana. De esa manera no te perderás los próximos vídeos, porque algunos de ellos podrían ahorre dinero, evite errores y haga que su próximo crucero sea aún mejor. Y ahora dime algo en los comentarios. ¿Qué tipo de camarote sueles elegir en un crucero? ¿Interior, vista al mar o balcón? Me encantaría saberlo.